siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones y conceptos aquí expresados no son responsabilidad de Kingdom Radio. El mundo se ve mejor cuando sonríes. Kingdom Radio. In the air, WVGK 94.5 FM, Kingdom Radio. Una hora tiene 60 minutos. Un día 1440 minutos. Una semana 10.080 minutos. Un mes 40.320. Y un año 483.840 minutos. Y cada minuto estamos al aire para darte lo mejor. Kingdom Radio. Marcando la historia. Pintemos nuestro mundo de color. Kingdom Radio. El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones y conceptos aquí expresados no son responsabilidad de Kingdom Radio. A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Kingdom Radio 94.5 FM, 98.7. Bueno, 6 minuticos, un poquito más tarde de lo regular, porque definitivamente esta tarde de Miami estaba con la lluvia, el tráfico, pero aquí estamos cumpliendo la labor de informarles y con invitados especiales la tarde de hoy. Hoy nos acompañan Giovanni Pereira, nos acompaña el portavoz de la Policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. También va a estar con nosotros pronto el abogado Nicolás Aguado, experto en ley de inmigración, y tenemos aquí nuevamente al abogado Irán Paz, experto en ley familiar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Wendy, buenas tardes. Bueno, y tenemos un panel de lujo definitivamente, ¿no? Me siento muy, muy contenta porque tenemos un panel de lujo y explicándole a la audiencia. También estoy yo. Claro, por lo mismo. Me incluyeron el... Claro que sí. Así es. Bueno, así había que romper el hielo, ¿cierto? Y ya estamos todos en la onda. Familia, si no podemos sonreír todos los días, entonces ¿para qué vivimos? Así hasta el tráfico hay que sonreír, hay que tomar ¿cierto? la cosa con sonrisa. Sí, así mismo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. Y Giovanni, ¿cómo estás esta tarde de hoy? Estresado porque veníamos en ese tráfico horrible. De verdad que sí, porque sales temprano, pero no piensas que te vas a topar con un accidente como lo que estaba ahora mismo. ¿Viste cuál fue el accidente, no? Solamente se pegaron hacia atrás. Puf. Por eso es tan importante que decimos, si los carros están movibles, muévanlo para un lado. Pero la costumbre y la mentalidad de nosotros, desde que llevamos décadas manejando, antes la costumbre era no lo muevas. Sí, no lo muevas porque hasta que llegue el oficial no lo muevas. Entonces, estamos sincronizados en eso. Y estamos bloqueados. Y entonces, ya no lo hacemos. Por mucho que le digamos a la gente, ya no podemos. Necesitamos romper esa costumbre. ¿Qué tal si se hubiera movido de un lado? Claro. El tráfico mueve perfectamente bien. Pero el tráfico llegaba, yo vengo el Doral, hasta la 25. Hasta la 25. De Hialeah hasta la 25. Y lo molesto es que la policía te lo dice cuando tú llamas, o sea, no es que se te olvidó, cuando tú llamas a la policía te dicen mueve el carro, lo primero que te dicen es mueve el carro, pero no lo mueven, ignoran ahí se quedaron parados. Y ahí estábamos nosotros. Un estrés horrible. Pero bueno, estamos aquí como 5 o 7 minutos tarde, pero estamos aquí. Así es. ¿Qué pasa en noviembre? Porque yo quiero hablar de una vez de lo que va a ocurrir en noviembre aquí con TFKM Foundation y una gala. Bueno, sí, Wendy. Nosotros todos los años, esta es la 6ª gala que nosotros hacemos, que reunimos a las personas que colaboran. En este caso, por ejemplo, al abogado Irán Paz, que siempre ha sido y nuestro nuevo invitado. Aquí tenemos, Zabaleta. Porque aquí lo vamos, ya está en la lista. Sí, lo tenemos en la lista. Es una gala donde están todas las personas, muchísimas personas que han hecho que Toys for Kids haya tomado
un giro bastante grande en nuestra comunidad, ayudando a que los muchachos sigan estudiando, ayudando a que tengan un regreso a la escuela feliz, a una sonrisa a un niño en Navidad, y sobre todo a ese inmigrante que llega y que necesita muchísima orientación. Por ejemplo, gracias al abogado Irán Paz, que en el mes de mayo da orientaciones a la familia, con respecto al child support, con respecto a violencia doméstica, a todo, siempre está involucrado, y hay muchísimos abogados, no solo el abogado Irán Paz, sino que muchísimos como Aguado, el abogado Nicolás Aguado, como la abogada Michelle González, como la abogada Noelia Noelia Ramos, que siempre están colaborando con nosotros, a la abogada que ahora es juez, Milena Abreu, que siempre ha estado colaborando con nosotros. Entonces, ese día, en esa noche, sábados 16 de noviembre, vamos a estar todos juntos compartiendo un rato agradable con los políticos también, que dice mucha gente que no colabora, pero sí son bien importantes en la comunidad, porque la comunidad los elige para representarnos. Claro que sí. Y ellos hacen un acto de presencia porque estamos en comunidad. Y yo creo que va a quedar muy bien. Marilyn, que va a ser la que va a estar a cargo de toda la organización. Dígate que va a estar a cargo de una sorpresa. No, de la organización y todo eso, pero ya está trabajando y yo creo que va a salir muy bien. Yo creo que va a quedar muy bien. Ahorita estamos con los últimos detalles del local, ¿no? Porque se tiene que trabajar para que quede bien. Se necesita trabajar desde antes, o sea, que que todo nos quede. Siempre hay algo que falla, pero son los detallitos tontos, como dicen, un pie palmeado en el problema, pero sale bien. Entonces, y lo más importante es que todos los que llegamos ahí nos divertimos. Así es. Y pasamos una noche agradable. Esperamos ojalá que todo salga bien. No, y que lo único que sí les puedo adelantar que va a haber mucho color en esa sorpresa. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, vámonos ahora con el señor Álvaro Zabaleta, que estábamos aquí hablando de todo lo que pasa en la comunidad y sobre todo el regreso a la escuela que viene ahora. Muchas escuelas ya entraron, pero oficialmente las escuelas del condado de Miami-Dade entran el 19, ahora el lunes. Esa preocupación de los padres por tantas cosas que se están viendo, sobre todo el acceso a los jóvenes que tienen con las redes sociales, todo lo que pasa con esos organismos de tráfico humano que se están viendo, que cada vez están más comunes. ¿Cómo podemos como padre de pronto tener esa tranquilidad o identificar que mi hijo esté involucrado, se esté involucrando en una situación de estas? Mira, muchos padres piensan que dependiendo de la edad del hijo de uno, si hay que preocuparse o no. Pero lo que tienen que entender es, por lo muy joven que sean, que estén en segundo grado, tercer grado, no, está muy joven para eso. Estos niños nacieron en la tecnología. Y por lo muy joven que sean, ya van aprendiendo todo lo que tenga que ver con la tecnología. ¿Qué es lo que quiero decir? A través del internet. Cómo manejar un teléfono de estos inteligentes, de los iPhones, de los Androids, donde tienen acceso al internet, donde saben tomar fotos, saben mandarlo vía texto, vía WhatsApp, a través del Instagram, todos los tipos de fotos, y hay que desde chiquito empezar a enseñarle y educarle los peligros que existen a través de la tecnología, del internet. Y eso es lo que estamos viendo mucho a través de la adolescencia, es que piensan que este teléfono es todo, y si yo me puedo tomar una foto y yo se la mando una foto a un amiguito, es entre nosotros dos. Y lo que no comprenden o se le olvida comprender es que para que pueda llegar de un teléfono al otro, tiene que subir tiene que pasar lo que viene siendo el espacio tecnológico, ¿no? El cybernet, tiene que para llegar allá. Y cuando yo te lo mando, puede ser interceptado por cualquier lado. Puede salir en la China, puede salir en Alemania, puede salir en Rusia. ¿Por qué? Porque ya después que eso pega al espacio, ya eso no le pertenece a nadie. Y por eso es que cuando uno agarra una foto de una persona y la ve por decir en la China, lo ves en una revista, no puedes demandar a nadie. Porque si ellos lo obtuvieron a través del espacio cibernético, entonces ya eso le pertenece a todo el mundo. Y los niños tienen que comprender eso. Ellos creen que si me lo mando de un teléfono para el otro es una conversación entre nosotros dos, ¿no? Y en realidad no es así. Cuando dicen el www a través del internet, ya que no lo usamos, porque mucha gente se lo olvida,
Pero el www quiere decir el World Wide Web, quiere decir que es la Internet al nivel mundial, ¿no? Que eso está acceso a nivel mundial. Entonces hay que enseñarle, educar a nuestros hijos que ya que va a empezar la escuela, saber cuáles son los problemas que involucra la tecnología, darle a entender a ellos, educarles a ellos que no pueden estar hablando cosas privadas con otras personas, hablar mucho con ellos, que si alguien se le acerque, le quiere dar una propuesta, si la propuesta es demasiado buena, más probable no lo es. Y tienen que comprender eso. ¿Por qué? Porque en las escuelas ahora de bachillerato, que viene siendo el high school, ellos están reclutando muchachitas de 9º, 10º grado. ¿Por qué? Porque esas son las que están con la ambición, esas son las que quieren ser la próxima modelo estrella, se quieren ver caminando a través de la plataforma con Victoria's Secrets, quieren ser una de las ángeles de ellos, quieren estar en Sports Illustrated, quieren ser la próxima y ellos a raíz de eso le comen el cerebro y le dicen, ¿sabes qué? Todas las modelos que tenemos ahora, en 2 o 3 años ya no la podemos usar. Porque ya la madre naturaleza empieza a afectarlos y no queremos esas caras, queremos caras jóvenes, más bonitas. Y por eso es que te estamos reclutando a la edad de 9º y 10º grado, para prepararte, para que cuando tengas en 12 ya estés lista para estar con nosotros. Mira, se le abren los ojos a las niñas y le dicen, pero a una condición, que yo sé que tus padres no van a estar de acuerdo con esto porque van a decir que eres muy joven. Entonces vamos a dejar un secreto entre tú y yo. Y ahí empieza. Y eso se ve en las escuelas. empieza. Pero desafortunadamente todo el mundo piensa del tráfico de sexo humano como una cosa que cuando escuchas eso es como las películas. No, son muchachas que viven en Rusia. Ajá. Y allá es que lo están. No, eso está pasando desafortunadamente aquí en nuestro patio, aquí en nuestro condado. Tenemos una unidad de tráfico de sexo humano que se especializa solamente en eso, en hacer este tipo de investigaciones, en buscar a estas muchachitas que obviamente la están utilizando para esto. Y es un mundo feo. Es un mundo, cuando uno lo llega a conocer, muchas personas piensan que la prostitución es un mundo oscuro. No, el tráfico de sexo humano es un mundo mucho más oscuro, porque empieza con las sonrisas y si te cuento hasta dónde llegan estas personas para convencer, es impresionante. Te hacen un panorama enterito. Yo hablé con uno de las sargentos y uno de los detectives que dicen en uno de los casos, la víctima le dijo que cuando empezaron, la recogían. Y la recogían así en un carro que aparentaba ser como una limusina. Y cuando se bajaba del carro, había personas tomándole fotos. Wow. Y cuando ella preguntó quiénes fueron, y dijeron, no, esos son los paparazzis. Porque ya nosotros hemos hablado con nuestros colegas y ya saben que hemos reclutado una de las nuevas estrellas. Y como ellos quieren ser los primeros, para que así tu foto valga mucha plata, por eso quieren ser los primeros acá y por eso es que te ven. Y se gastaban $400, $500, $600 en ropa, en cosas para ellos, para que ellas se vayan sintiendo ese mundo de glamour. De glamour, ¿no? Y una niña de 15 años, 16 años, le demuestras ese poquito y ya se cree que llegaron a las grandes ligas. Obvio. En el momento que si le dices a tus padres algo, entonces también no hay problema. Ellos van a decir que no, vamos a buscar a otra amiguita tuya y perdiste tu oportunidad que tienes. Y esa es la reta, de alguna manera. Entonces, la manera que ella ve, que me van a decir, espérate, entonces todo lo que me compraste ya me lo quitan y no lo veo más. Y ahora a mi amiguita sí se lo van a dar. No, ese es el secreto entre nosotros. Y eso es lo que las calla. Y cuando todo empezó bonito, después que lo que pasa es que cuando ya empiezan y las sacan a tomar fotos y sí le toman foto y todo para que ella vea que es algo similar de lo que están buscando. Y después llega un momento donde ya llega el lado negro, donde dice vamos a hacer una sesión de fotos, va a ser en tal hotel, por ahí vamos a ir para allá, y llegan a ese hotel donde sea que esté localizado, y cuando llegan van al piso del cuarto y cuando entran se encuentran con una persona desconocida. Y en ese momento es cuando le presentan a la persona y le dicen, te presento a fulano de tal. Ahora tú te vas a acostar con él hoy. Y ahí empieza ahí es cuando los ojos abren. Y cuando dicen que no y se rehúsan, entonces ahí es cuando viene ahora el maltrato físico. Le empieza la golpiza. Le inyectan con heroína. ¿Por qué le inyectan con heroína? Para que ella se adicte rapidísimo. Porque lo más rápido que ella se adicte a la heroína, entonces ya puede soltar ese pajarito. Ya lo puede soltar. Porque sabe que ese pajarito, esa paloma, regresa. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está pidiendo la heroína y sabe que tú lo tienes. Entonces ahí es donde empiezan. Wow. Y cuando vienes a ver, lo encuentras y hablando con víctimas, y es muy triste, que dice que tenían 20,
30 clientes al día. Wow. Y es triste saber lo que están pasando. O sea, como los padres, ¿por qué digo esto? Sí, es una cosa muy oscura, una cosa muy triste en querer hablar, pero si no le digo las cosas como son a los padres y no le abro los ojos, entonces ellos no van a pensar que aquí no sucede y no se van a sentar con sus hijas y hijos. Porque los varones también han dicho a nuestros oficiales que se han acercado y lo han tratado de reclutar. Porque hay un mercado para eso también. Para Entonces, cualquiera. Entonces, si uno sabe que así sucede y abre los ojos, te sienta con tus hijos, te dice, vamos a hablar. Mira que está sucediendo lo siguiente. Y te estoy diciendo para educarte. Y cualquiera puede Y lo ser que ellos te víctima. quieren decir, lo que ellos te quieren ofrecer y decir es mentira. Lo que está pasando es lo siguiente. Y explicarle a ellos, abrirle los ojos. Porque así ellos no caen. ¿Y qué tal que ellos conozcan una persona que ya le ha dicho, un amiguito, una amiguita, que ya le ha dicho de una propuesta? Y él no pensó nada porque no sabía. Pero ahora que le dices esto, se acuerda de esa persona y dice, espérate, déjame decirle a mi amiguito, a mi amiguita, que lo que le están ofreciendo es un cuento. Son estas personas malas. Y así que combatimos todo. A través de la educación combatimos el internet, combatimos a estas personas que quieren poner a nuestros hijos en peligro. Pues con las drogas, a la raíz de la educación podemos apartar a nuestros niños de drogas, coger el camino incorrecto, no asociados con personas que no son. Pero si no hablamos con nuestros hijos, ellos van a recibir esa educación o esa enseñanza de otra persona que quizás no le va a enseñar lo correcto. Y lo va a llevar por el camino Que equivocado. no debe ser. Así es. Que no debe ser, y después terminan siendo clientes de nosotros cuando son adultos. Ujú. Y desafortunadamente, ya cuando llegan a ser clientes de nosotros es muy tarde. Bueno, para todo, muchas gracias por esa información, sabiendo que de pronto usted como padre cree que nunca le puede suceder esta situación o que su hijo jamás va a poder ser víctima de estas redes que están aquí, como dice el señor Álvaro Zabaleta, en nuestro patio, en nuestra casa, en las escuelas públicas. Eso pasa muy, muy común y usted debe hablar. Si usted no habla y si usted no identifica esos signos de peligro, definitivamente nadie lo puede ayudar. Vamos a continuar hablando también del tema de las transacciones seguras, ahora que regresemos con el abogado, porque eso es otro tema importante. ¿Dónde se pueden hacer ese tipo de transacciones? Y sabemos que ustedes apoyan mucho a la comunidad en ese aspecto. Claro que sí. Abogado, muy buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes, Wendy. Es un placer estar. Impresionante la conversación con Sí. el portavoz de la policía. Bien. Cosas que pensamos que son de película o de ciencia ficción y la triste realidad es que están más cerca a nosotros de lo que uno se imagina. Así es. Y asimismo es el tema de la violencia doméstica y todo lo que ocurre en la comunidad, que no solamente le pasa a la mujer, sino que también el hombre es víctima de violencia doméstica. Así es. Pero hay un tema con el tema de las noticias, el tema de los medios. A veces uno identifica la noticia por el headline, como estábamos hablando, y justamente vimos un caso hace unas 2-3 semanas de una mujer que fue arrestada por tomar las armas, pero había un poco más allá de eso, las armas de su esposo, porque decía que se sentía de alguna manera que podía correr en riesgo su vida. En ese caso, que ya ellos están separados, la mujer comete esta equivocación, entra en una propiedad que ya no le pertenece y hace este tipo de errores. ¿Cuál es el desenlace de esta situación con el tema de la violencia doméstica? Bueno, lo primero es, tú hiciste cierta alusión al caso, que es que el headline o la noticia no es todo, no es simplemente lo que te aparece en el título del artículo, ¿no? Hay más allá. El artículo dice simplemente que esta señora es arrestada por tomar las armas de su esposo, del cual se está separando porque ella tiene temor de que el esposo le va a hacer algo. Entonces usted mira ese headline y piensa, oh my God, qué injusticia más grande. La realidad es que hay más en la historia. Lo primero que pasa es, y lo que es muy importante, es entender de que en este caso particularmente la señora estaba ya viviendo en una casa separada del señor. La otra parte importante es que ya había una orden de violencia doméstica a favor de ella en contra del señor, por la cual el señor no debería haber estado en posesión de armas. Lo primero que pasa es que ella entra a la casa del señor para extraer artículos de uso, o sea, bienes personales, propiedades personales que habían en la casa y llevárselas con ella para irse para otro lugar.
Entonces, en el proceso de hacer eso, ella está rompiendo varias leyes. Número uno, esa casa donde ella entra, ya ella no está viviendo ahí, ya ella no tiene acceso ahí. Por lo tanto, el primer crimen que ella está cometiendo potencialmente es traspaso. Estás entrando a una propiedad sin permiso que no te pertenece. Eso es traspaso. Número dos, al entrar, ella extrae artículos personales que no fueron solo las armas de fuego. Se llevó ciertos relojes, se llevaron ciertos artículos que tenían cierto valor monetario. Entonces, eso es otro crimen más potencialmente. Estás hablando de robo y estás hablando potencialmente de un crimen más serio como sería burglary, que es cuando entras, breaking and entering, o sea, entrar sin permiso a la propiedad de otra persona con la intención de cometer otro crimen. En este caso sería entrar a la casa del señor que no le pertenece a ella sin permiso con la intención de llevarse las propiedades que estaban en esa casa. Un detalle muy importante es que las personas tienen que entender que las personas no pueden hacer el trabajo de la policía. En este caso, ella ve que están estas armas del señor. No es el trabajo de ella tomar esas armas. Primero, ella no tenía ningún sentido de estar en esa casa donde está breaking and entering. Pero lo otro es que si ella ya cometiste el error de estar ahí y ves que el señor tiene esas armas, entonces avísala a la policía. No trates de hacer el trabajo de la policía, ¿ok? Número uno, estás cometiendo un crimen en llevarte esas armas de fuego, ¿ok? Que son de la propiedad del señor. Y número dos, estás potencialmente exponiéndote. Y eso es lo que pasa a las personas cuando tratan de tomar la justicia en sus manos y qué sé yo, que no se dan cuenta que nosotros tenemos policía, tenemos un gobierno y somos una sociedad de leyes por un motivo, para mantener en orden y evitar que cosas más grandes, ni que Dios lo quiera, vayan a pasar. Al final de la historia creo que inicialmente la iban a cargar y la fiscalía ejerció la discreción de reducir los cargos criminales en este caso. Es una habilidad que tiene la fiscalía. Cuando una persona la acusan de un crimen, el fiscal que se le asigna a ese caso tiene una cosa que se llama prosecutorial discretion, que básicamente es la habilidad de revisar el crimen y basado en la evidencia ellos determinan si poner más cargos o poner menos cargos, pero hay otro factor social, no es solo basado en la evidencia, sino es basado, el tipo de persona, si es una persona joven, si es una persona que no tiene algún récord, lo historial o demás, y basado en ese tipo de factores, el fiscal determina que a lo mejor la comunidad se va a beneficiar más, o la sociedad, nosotros en conjunto nos vamos a beneficiar más en a lo mejor llevar a esa persona un poquito más suave, en este caso, que es lo que se hace. Muy importante, y tú lo mencionas, de la violencia doméstica, al igual que el tráfico humano, son problemas bien serios que tenemos en esta sociedad. Estamos oyendo desafortunadamente en las noticias lo vemos, los tiroteos estos de estas personas que llegan a un lugar público y empiezan a disparar de manera indiscriminada. Y un mal de fondo muy importante que hay en este tipo de casos es el tema de la violencia doméstica, es el tema de que son personas que tienen un background o que fueron expuestos a violencia doméstica o que han sido perpetradores de violencia doméstica. Siempre hay un récord atrás. Hay algo y es muy, muy importante la incidencia. Y lo otro, oficial, es que hablamos y el caso que sale en las noticias muchas veces es el caso de el que llegó al mall y mató a 20 gente, o el que llegó otro que mató a 10, pero el caso que no se habla, que es igual de terrible, es el padre que llega a la casa, tiene una discusión con la mamá y mata a la mamá y mata a los hijos, o la mamá que mata a los hijos y después mata al papá y se mata. Y entonces estas son cosas que desafortunadamente tenemos que trabajar, tenemos que estar muy vigilantes y un mal de trasfondo muy, muy importante, muy serio aquí es la violencia doméstica. Y usted ha tocado un punto importante y creo que lo puede simplemente verificar el señor Álvaro Zabaleta, que dice: nunca debemos hacer el trabajo de la policía. Por eso se han visto tantas tragedias aquí en nuestra comunidad. ¿Y cuál es esa acción cuando tiene la policía, cuando tenemos un caso así como el que nos acaba de exponer el abogado, de que esa señora, además de que cometió el error de robarle las armas al esposo, también otros errores porque traspasó la propiedad, se robó otros artículos? En este caso, la policía, ¿cómo actúa en una situación así? Mira, en los casos de familia es muy complicado por la simple razón
que muchas personas están recibiendo consejos incorrectos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lo que viene siendo la ley familiar, quiere ser un experto. Todo el mundo. Todas las personas son abogados y todos son médicos. Sí, así es. Tú le dices a alguien, no, porque lo que pasó fue que lo están cargando de robo y otro, algo criminal, y dice, no, llama al abogado para que el abogado defensor te pueda asesorar. Le dicen lo mismo de un lado familiar y todo el mundo es un experto. No. Tú tienes el derecho porque ustedes fueron casados y todo el mundo ya se lo saben todo. Impresionante, ¿no? Y lo que hacen es que asesoran mal a las personas y la persona toma eso como si fuera bíblico y dice, no, tienes razón, tiene lógica. Estuvimos casados y entonces quiere decir que esa casa a mí me corresponde y no, hasta que no se venda, entonces también es mía y entonces hasta que yo no haga... Y se convierte en abogado de no tanto de bienes raíces, pero también de leyes familiares. Y por eso es que se complica tanto, porque están tan mal asesorados. Y yo creo que lo que todo el mundo debería hacer es que no tomar lo que viene siendo la ley en sus propias manos, no tomar acciones, si no es algo que aplica la lógica. Y si aplica la lógica te puedes evitar muchos dolores de cabeza. Si ya uno sabe que están separados, cada uno tiene su residencia, están viviendo en tal lado, aunque no se haya vendido tal cosas, ya no estás viviendo allá más. Entonces, si quiere decir que si yo voy a ir a la casa de esa persona, entonces ya yo no soy una persona que vive ahí. Entonces, si yo quiero llegar mejor, primero, uno, me asesoro con mi abogado, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, cuál es la manera correcta de hacerlo y cuál es la manera incorrecta de hacerlo. Y segundo, si tienes duda, entonces comunícate con la policía y decir, tengo que ir a recibir mis propiedades personales en esa casa, necesito que me acompañes para que así te he documentado que yo no quise hacer las cosas y de todos modos te estás protegiendo, porque si las cosas se escalan un poco, ¿no? Los temperamentos que se elevan un poco, estando la policía presente, que estamos ahí simplemente para mantener la paz, porque ¿qué es lo que pasa? Que las cuestiones domésticas son cuestiones civiles y no tenemos, nosotros como dije, como te había dicho en el pasado con inmigración, nosotros no tenemos acceso a cuestiones civiles, solamente tenemos alcance a cuestiones criminales. Quiere decir que nosotros estamos ahí solamente para mantener la paz. Yo no puedo ir y decirle a ese señor, tiene que dejarla entrar. No, porque es su casa. No, pero estamos divorciados y por ella me dice que el contrato dice que ella te da derecho de entrar, tiene que dejarla entrar. Nosotros no nos involucramos en el sistema civil. Eso fue un procedimiento civil que lo firmó un juez civil y por esas razones no podemos tener ningún tipo de alcance ni poderes. Si no la quiere dejar entrar, no la deje entrar. Igual que viene siendo las peleas que se forman con los hijos. El padre lo tiene el fin de semana. Tiene que regresarlo a las 8 de la noche el domingo, porque el niño tiene clase el lunes. Ahora viene la llamada a las 9 de la noche, el domingo, que no me ha entregado el niño. Ajá. Quiero que vayas allá, agarres esos niños y le digas que me lo entregue ya. Pero yo no soy ningún juez civil. Para decir que te entregue el niño. Para decirle a ese señor que tiene que devolverle sus hijos, porque también es de él, exacto, sus hijos a la mamá. Entonces no nos involucramos en eso, estamos ahí para mantener, para ser un mediador, ¿no? Están en la medida y decir, vamos a una cosa, el niño tiene que ir para clase mañana, son las 9 de la noche, ya es domingo, tiene que bañarse, cambiarse para que se vaya a dormir, son las 9, ella me dice que tengo de acuerdo hasta las 8, yo entiendo que quizás a lo mejor te demoraste un poco, le vamos explicando para suavizar un poco más las cosas y llegar a un fin positivo y pacífico. Para eso estamos nosotros. Entonces, por eso digo que si hay un dilema y tu abogado no está disponible para asesorarte en ese momento, entonces mejor llama a la policía, le explica qué es lo que necesita para que ellos te guíen en qué es lo que debes de hacer y así tú sabes que estás en el lado positivo de la ley. Pero no te dejes asesorar por personas que no son abogados y se creen cuando llega a la ley familiar, se la saben todas. Ni llevarte por el momento de ira. Sí, no, él tiene que pagar child support porque yo sé que él tiene que pagar esta cantidad porque yo sé. Y todo el mundo sabe. 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 Sí, yo tengo que pagar tanto. Mi amigo dice, no, yo soy un experto en esto. No se sigan por los expertos. Síguese por las personas educadas, personas que sí fueron a la escuela y para eso fueron a la escuela. Si yo tengo un dolor de cabeza, voy al médico. Si la luz no me funciona, llamo al electricista. Si el agua no me sale, llamo al plomero. Si tengo un liqueo, llamo al techero. Si tengo un problema legal, llamo a mi abogado.
cada uno estudió su profesión Cono al vecino. y dejen que los expertos lo guíen a uno para evitar consecuencias, porque si no son consecuencias legales con arrestos de la ley, etcétera, te van a afectar cuando llegue el día de la corte. Porque acuérdate que todos esos documentos están documentados, todo está documentado. Ahora tienes que explicar al juez por qué tomaste tu decisión de entrar a esa casa ilegalmente, hacer lo que ibas a hacer. Entonces ahora quedas mal enfrente del juez y ya lo que estás discutiendo, lo que quieres presentar, ya se está yendo en el camino donde no debes ir y la otra persona ya tiene todo al ganar. Entonces hay que utilizar la cabeza, mantener la cabeza fría, porque la violencia doméstica, como había dicho el abogado, esa situación que cuando el papá viene, mata a la mamá y a todos los hijos, es triste, porque yo he estado dentro de esas casas donde los 3 niños están muertos, la mamá está muerta, él está muerto, y el único que sobrevivió fue uno que llamó 911. Pero es triste saber que una familia entera se eliminó por completo en segundos. Pero cuando llegan a esos extremos es por una sola razón. Es porque la violencia doméstica, si no la atiendes, se empeora. Y se empeora, y va escalando, y va escalando. Igual que viene siendo con un matrimonio. La violencia doméstica empieza primero por control psicológico. Después del control psicológico, empieza el control verbal, donde vienen los insultos, los gritos. Y después si no los atiende, se sigue escalando a lo que viene siendo el control físico. Vienen los golpes, la agarrada por el cuello, jalada de pelo, las empujadas para demostrar poder. Y después, cuando llega el próximo paso de eso, que ya llegó la violencia, es cuando viene la tragedia. Quiere decir que cuando uno vemos las noticias, o desafortunadamente me ven a mí frente a la televisión hablando de un tipo de violencia doméstica donde terminó en tragedia, es porque esto no empezó ese día. Eso no sucedió ese día, eso ya lleva tiempo cocinando, ya esa olla lleva tiempo cocinando y sazonándose, y llegó el momento donde explotó. Y eso es lo triste, por eso que se llama el crimen silencioso, porque las víctimas no quieren hablar. Así es. Por miedo, por temor a lo que pueda pasar. O por también el las conflicto amenazas, social. También las amenazas. Ajá. Por sus hijos. Por sus hijos. Me aguanto los golpes por mis hijos. Un problema serio es ese, que hay muchas veces que la víctima se siente culpable de no quiero hacerle nada porque es el padre de mis hijos, o no quiero hacerle nada porque es la mamá de mis hijos, porque también le pasa a los hombres. Y lo que tienen que entender es que precisamente por tus hijos es que tienes que hacer algo. Precisamente para cuidar a tus hijos es que tienes que protegerte a ti, proteger a tus hijos, e incluso por el bien de la otra persona, para evitar y para que, porque cuando pasa la tragedia se acaba la vida de todo el mundo, no es solo la de la víctima, pero también la vida del perpetrador. O vas a ir a la cárcel de por vida, o por un tiempo significativo del resto de tu vida, o terminas muerto también las víctimas tienen que entender que lo que hay que hacer es tomar acción en el momento, retirarse de esa situación negativa, de esa situación peligrosa, y tomar los pasos necesarios que haya que hacer. Y también identificarlo, ese tema de que primero hay un control verbal, luego otro control y luego la tragedia, es cuando hay que actuar. Cuando empieza ese control, el mínimo control, ya actuar y saber a quién le pido ayuda y con quién puedo hablar correctamente. Vámonos a una breve pausa y regresamos aquí, porque ya llegó aquí el abogado Nicolás Aguado. Vamos a hablar estamos hablando de violencia doméstica, tráfico humano, y vamos a tocar el tema de inmigración con estas víctimas de violencia doméstica y tráfico humano. Volvemos a Conéctate con TFKM. Fue de mi boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre, mi alegría eterna te volviste, volví a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco. Ya se me pegó y no puedo contenerlo, yo estoy que me muero de felicidad.
ayer quitaron la amargura. Estrenando cara hoy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de... Bueno, y regresamos aquí a Conéctate con TFKM porque estos temas no llegamos a concluir la canción porque tenemos tanto de qué hablar que vamos a aprovechar estos últimos 20 minutos de nuestro programa Conéctate con TFKM aquí por tu emisora 94.5 FM, 98.7. Continuamos con nuestros invitados. Tenemos a Giovanni Pereira, el abogado Nicolás Aguado, está el portavoz de la Policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, y también tenemos al abogado Irán Paz, experto en ley familiar. Hemos hablado del tema de la violencia doméstica, hemos tocado el tema de ahora, justamente cuando estamos a punto de regresar a clases y no sabemos cómo puede afectar el tema del tráfico humano a tu hijo aquí en las escuelas públicas de nuestra casa, de nuestro condado, y eso los estaba explicando muy bien el señor Álvaro Zabaleta de cómo identificar y sobre todo como padre cómo actuar. Vamos con el abogado de inmigración Nicolás Aguado a preguntarle sobre todo estos derechos y que muchas personas no tienen un estatus legal, es posible que no tenga un estatus legal definido, pero desafortunadamente puede que esté siendo víctima de violencia doméstica o de tráfico humano. ¿Qué opciones tienen esas personas que por temor a no revelar su estatus migratorio continúan siendo víctimas de este flagelo de la violencia doméstica y el tráfico humano? Bueno, en primer lugar, es un mito, es una mal percepción de la ley de que no pueden ir a acusar a sus agresores o por ser víctimas y más bien le va a perjudicar en su estatus migratorio. Es al contrario, el Congreso ha asegurado de que hay leyes que protegen a las víctimas de estas situaciones. En el caso de la violencia doméstica está lo que se llama el VAWA, que sus siglas en inglés son el acto en contra de la violencia doméstica en contra de las mujeres. Pero sabemos que aquí todo es justo para mujeres y hombres, entonces califica para los hombres también. Toda aquella persona que haya sido víctima de violencia doméstica de parte de un ciudadano americano o un residente permanente puede aplicar a esta ley y básicamente autopeticionarse. Es decir, en vez de que nos pida el esposo o esposa que estamos siendo víctimas, podemos pedirnos nosotros mismos como víctimas de esa situación y lograr legalizarnos a través de eso si comprobamos ante inmigración que de verdad sufrimos de esa violencia doméstica. Ahora, no tiene que ser solo física, puede ser emocional, psicológica, ¿verdad? Palabras a veces duelen más que golpes. Entonces tenemos muchas opciones en estos casos y es 100% secreto. Hay personas que están peticionando y aún viven con quien lo victimiza, ¿verdad? Con la persona. Y esto es completamente secreto. Yo tengo clientes que todo me llega a mi oficina porque les da temor dejarlo, porque dicen me puede hasta matar, me va a buscar, la hora de restricción es algo, pero físicamente nadie tengo que me cuide. Entonces es sumamente eficaz para una persona que en esta situación de violencia doméstica salirse de eso a través del VAWA. O sea que sí hay opción. Claro. Que hay opción y es un proceso que se puede hacer y sobre todo hay que hablar. Justamente estábamos hablando con el señor Álvaro Zabaleta y quiero hacerle una pregunta en este punto. Cuando una víctima de violencia doméstica llega a la estación de policía y revela que tiene muchísimo tiempo siendo víctima de violencia doméstica o inclusive de tráfico humano, pero por temor a su estatus migratorio no había dicho absolutamente nada. ¿Ustedes tienen una unidad que los apoye o cómo hacen cuando esa persona llega y les expone esta situación tan terrible? Mira, primero que todo, como habíamos mencionado en la última vez que estuve con ustedes, para nosotros una víctima es una víctima. No tiene nada que ver con el estatus migratorio. Inclusive, al decirnos eso, el detective le puede dar asesorar un poco en cuáles son sus opciones, que quizás pueda hablar con un abogado para que le explique mejor qué puede hacer con su estatus inmigratorio a raíz de lo que le está sucediendo. Nosotros nos enfocamos en el momento en lo que le está sucediendo a esa persona, tratar de ayudarlos obviamente con los recursos necesarios que ofrece el condado,
para que poder atender el problema. Una persona que lleva tiempo sufriendo violencia doméstica, una persona que tiene problemas que no psicológicos, sino que hay muchos temas psicológicos que hay que atender. Son emociones que han estado guardados dentro de esa persona, en un sitio muy oscuro de esa persona, para que nadie lo note. Y eso no es saludable para el humano. Y necesita la ayuda necesaria y se lo vamos a ofrecer. Pero como te digo, para nosotros que nos diga no, y yo no soy residente legal aquí en este país, eso para nosotros es información adicional que en realidad no nos conmueve de ninguna manera. Es igual que yo te venga a decir, no, señor oficial, quiero reportar que hubo un robo, que un robo ocurrió ayer. Perfecto, dígame del robo. Y le digo del robo y le digo, y encima de eso yo me di cuenta que en el Palmetto había un accidente que ocurrió ayer también. No tiene nada que ver con el tema y a nosotros no nos interesa. Es el problema de los alguaciles de carretera y ellos se encargan de eso. Vamos a seguir con lo que me vienes a reportar. Entonces, si me dice que yo soy una víctima de violencia doméstica, una víctima de un crimen sexual, soy una víctima de un crimen, porque seas o no seas, eso a nosotros no nos afecta ni aquí para allá. Ahora, que el detective quiera tomar un paso de más y decirle, ¿sabes qué? Basado en lo que me dijiste, sabe que hay recursos que puedes tomar. Y podrías tener una oportunidad. Llama a un abogado de inmigración, explíquele de lo que está pasando. Este es el número del caso de la cual estás reportando, de lo que va a ser investigado. Este es el caso que están investigando de tu caso, y entrégale eso al abogado. Y deja que se encargue del resto. Y ese tema del reporte es importante. Aprovecho. Tiene que ser reportado, claro, porque si no lo escribes. Porque las personas creen, no, porque yo soy víctima, ya voy a tomar un caso. Claro, basado en lo que dice la ley, dice que tiene que estar documentado en un reporte policiaco, y el detective tiene que confirmar que esta persona que sí es víctima o está cooperando en el caso. Y eso se llama el suplemento 918B, que tiene que ser firmado o por la policía o por la fiscalía. Y ese es el prerequisito para poder presentar si quiere el VAWA. Y según nos han informado los abogados del Buró Legal de nuestro departamento, que nos han explicado brevemente, porque es algo nuevo, en el último bill que pasó, dice que en este nuevo apoya más o ayuda más a las víctimas y testigos en protección, en lo que tiene que ser protección. Por ejemplo, en el nuevo bill que pasó, vamos a decir que esa misma persona, en el mismo tema que me ha dicho, una persona de violencia doméstica, vino y nos da la información, y a través de la información, a través de la investigación, nos damos cuenta que tiene un detainer y que dice que llame este número. La nueva, según nos informaron, el nuevo bill que pasó ahora, el recién que habrá pasado, que el número no me lo sé, pero el que pasó recién, hace varios meses, dicen que si la víctima está acá, aunque salga el teléfono para llamar, nosotros como autoridad local, no tenemos que llamar ese número, no tenemos que reportarlo. Que nos pone a nosotros a respirar un poco mejor. Claro. Porque a nosotros nos tenían las manos amarradas en un momento, llegó un momento donde teníamos las manos amarradas. Quiere decir que si sale el mensaje, están obligados a llamar, y el artículo 8 dice que sí. Estamos obligados. Entonces nos puso en una posición muy, muy incómoda. Incluso sujeto a una multa, ¿verdad? Si no sí, exacto. Nos ponía una cosa muy incómoda. ¿Por qué? No porque no queremos cooperar con las autoridades, sino que para nosotros, como autoridad local, lo que somos, que respondemos a esta llamada al 911, el miedo que tenemos, el miedo que tiene el director Juan Pérez, el miedo que tiene el alcalde también, es que las víctimas o las personas que sepan de su estatus inmigratorio se aprovechen de estas víctimas, sabiendo que no van a llamar a la policía. Y no queríamos que nadie esté en ese tipo de posición, que le tenga temor a llamar a la policía para pedir ayuda simplemente por tu estatus migratorio. Quiere decir que si a nosotros nos sacan de la fórmula y no tenemos que participar en nada que tiene que ver, la confianza nunca se pierde. Porque sabe que no vamos a tener ningún tipo ahí no tenemos nada que ver en esa pantalla, ¿no? Entonces, eso asegura un poco más a la persona, a las víctimas. Sí, que puede llamar a la policía, pero no tiene nada que ver con esto. Pero si ellos saben que tenemos que llamar, imagínense el miedo. Yo tampoco llamaría. Claro, es obvio, el humano no va a llamar. Y a eso no queremos llegar. A eso no queremos llegar, porque no importa de su estatus inmigratorio, las víctimas son humanos. Ninguna mujer tiene que aguantarse ser violada
porque no tenga papeles legales aquí. Ni tampoco un hombre maltratado, porque los hombres... O una mujer que reciba puños, golpes, patadas, jalada de pelos, que la tienen contra el piso delante de sus hijos y tiene que aguantárselo, ni poder ir a un médico por el miedo, porque el médico también lo puede reportar, y tiene que aguantarse las fracturas, los golpes, porque no tengo papeles legales. Entonces cuando ella va a hablar es cuando está muerta. Ya muy tarde. Entonces, es muy, muy delicado el tema. Somos humanos, sobre todo, no importa de dónde somos humanos, tenemos corazón, piernas, sentimientos, ojos, pensamos. Quiere decir que somos humanos. Hablamos, no somos animales. Y no creo que si un animal no tiene que aguantar ese dolor, tampoco tendría que ser un humano. Es increíble y parece mentira, pero todo lo que se dice no es un sueño, no es que lo viste en una película. Pasa aquí todos los días en nuestro acuario. La mayoría de las películas son basadas en lo que... En los hechos reales. Porque alguien lo escribió, ¿no? Así Quiere es. decir, si alguien lo escribió, tuvo que verlo. Abogado, y hablando de tanta información, todas estas personas que quieran contactarlo, ¿dónde nos podemos contactar con usted? Bueno, nosotros estamos en Hialeah, Wendy. Mucho gusto a las personas que necesiten cualquier tipo de información. Al 4160 West de la 16 Avenida, número de suite 304A. Y el número de teléfono, si nos quieren contactar, es el 305-755-2500. Y también usted tiene defensa en estos casos de el DUI y todo. Sí, efectivamente, nosotros hacemos todo tipo de casos que tengan que ver con familia, como mencionaste anteriormente, y adicionalmente también hacemos todo tipo de casos criminales. Perfecto, bueno, abogado, muchas gracias y nos Un placer encantó tenerlo aquí. No se vaya, porque muchas estamos gracias. todavía, No, pero, aquí estamos, exacto. Pero volvió porque tenía unos mesecitos bien ocupados. Muchas gracias y de verdad que sí, estamos muy contentos de estar de vuelta. Bueno, Giovanni, ¿qué Gracias por piensa? tenerme. Porque está él concentradísimo, viendo y escuchando todo, está súper concentrado. No, estoy analizando todo. No, Sí, sí. No, lo que pasa es que es bien importante que la audiencia entienda de 94.5 y 98.7 que estamos aquí, todos los que nos reunimos es para ayudar a la comunidad. Y qué bonito que tengas un panel o que tengamos un panel de tan altura, la policía, abogados, víctimas y lo más importante es que aquí estamos hablando ya en el extremo, ¿no? Viene la parte donde yo puedo colaborar, donde nosotros estamos colaborando. Es que no lleguemos a eso. La prevención. Y la prevención. Nuestra fundación, TFKM Foundation, es lo que nos dedicamos prácticamente. O sea, no que pase este problema, porque ya cuando llega a manos de la policía, pues que ya tú tienes un problema serio. Y cuando ya llega a manos del abogado es porque o quieres salir o sí, quieres resolver o quieres llegar a un acuerdo. En el dado caso de nosotros, con mucha colaboración, es que estamos haciendo la prevención. Por ejemplo, que no haya... la mayoría de los casos, eso viene desde la niñez. Muchos matrimonios o muchas familias donde hay un ambiente fuera de lo normal, donde el papá le pega a la mamá, donde la mamá le tira golpes al papá. El niño es una esponja, está captando todo eso y normalmente es dentro de la edad de 4 años, 3 años, hasta que cumple 10, 11 años y todo eso lo está captando el niño. Entonces cuando llega adulto se convierte en un violador, se convierte en una persona que maltrata, en un adicto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos o qué es lo que nosotros desearíamos, no? Es tratar de corregir eso. Por ejemplo, se corrige con educación, se corrige con respeto, mucho respeto en la casa. La audiencia creerá que esto es cosa de juego, pero no, es que eso pasa en todos lados. Todas las personas que somos humanos tenemos problemas, pero tenemos que tener un poquito de calma. Y gracias a los abogados, gracias a la policía, gracias a los psicólogos, gracias a las instituciones que nos ayudan a que podamos nosotros seguir y continuar, gracias al centro que nosotros estamos a punto de empezar a abrir. Sería una cosa fácil, parece que solo es abrir la puerta y ir a pedir un permiso. No, tienen que contar con muchas cosas para poder. Yo pensaba, al principio, que es bien fácil, pero no. Nosotros llevamos ayudando a la comunidad muchísimos años y aún nos hace falta mucho más para poder hacerlo. Gracias a la radio, a Kingdom Radio, gracias a toda esa gente que nos está colaborando, al pastor Gabriel, que siempre aporta con nosotros la parte de su granito de arena con la audiencia que tiene,
y gracias a todos ustedes. De verdad que yo estoy muy agradecido, Wendy, a todos por la colaboración. Estamos muy complacidos y antes de irnos, que ya nos quedan 2 minuticos, quería verificar ese tema de la policía tiene ciertos lugares donde ofrecen seguridad a la comunidad para hacer cierto tipo de transacciones. ¿De qué se trata? Mira, es mejor siempre hacerlo en un sitio donde hay muchas personas, tener muchos testigos, para que no caigas en posición de víctima. Pero hemos dicho que no hay sitio más seguro para completar una transacción de cualquier venta que vas a hacer que en el parqueadero de una estación de policía. Entonces, mejor, dile a la persona, vamos a encontrarnos en esta estación, en cualquier estación de policía, vamos a encontrarnos en este parqueo, vamos a hacerlo acá. En el momento que le digas a una persona eso, el que tiene malas intenciones no te va a encontrar ahí. Te va a dar todos los peros del mundo y eso te debe decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me está dando tantos peros? Si una persona no tiene nada de temer, que no teme, está perfectamente bien y dice, vamos para allá, nos encontramos mejor. Me parece fabulosa la idea porque me siento seguro yo también. Claro que sí. No, y hay ciertos centros aquí en el website de ustedes del condado. He encontrado ciertos centros como el Stephen Clare Center, que está disponible. Todo que sea el gobierno, donde hay muchas personas, donde hay edificios de gobierno, hay cámaras. Y entonces uno tiene que pensar un paso más adelante que el delincuente. ¿Y se permite hacer la transacción? Y se permite hacer la transacción. Así que... Pero mucho cuidado con todas esas transacciones. Ese es otro tema. Ese es otro tema para otra hora de radio. Sí. Para otra hora de radio. ¿Qué tipo Pero de tengan mucho cuidado porque cada vez que van a hacer algo, a veces tienen una agenda diferente, sí. Una agenda alternativa, una terna, y así que lo que pasa es que terminas víctima nuevamente otra vez. Bueno, así que hay que estar informados y estamos muy contentos de eso. Yo creo que nos quedan 1 minuto. Abogado, ¿dónde nos podemos comunicar con usted? Su número de teléfono y la dirección de su oficina. El número del teléfono es el 305-444-8886. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. Bueno, y toda esta tarde, parece mentira, pero solo fue una hora completica, una hora completa de muchísima información, de mucha educación. Y agradecemos siempre a todas las personas que nos colaboran, como YBC Printing, CR Insurance y todas estas personas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Aquí termina Conéctate con TFKM con Wendy Pineda. Los esperamos en un nuevo programa de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Hasta la próxima.